Romanos capítulo 1, versículo 1. Abramos nuestras Biblias, hermanos, y leamos la palabra del Señor. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias, te bendecimos en esta tarde, Dios, por tu palabra. Te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria por lo que has hecho en nosotros hasta este día, Señor. Y porque seguimos apegados, Padre, seguimos necesitados, seguimos dependientes de ti, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Háblanos en esta hora, Padre, y habla a tu pueblo que no te conoce también, Señor. Aquellos, Padre, que han de ser redimidos, que van a ser atraídos por tu palabra, Señor, que vendrán a conocerte, Señor, háblales en esta hora, Dios. Aparta, Señor, toda interrupción, todo espíritu contrario a este día, Señor, a este momento donde tu palabra es expuesta, Señor, y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Dios. Amén. El tema de esta tarde ya, hermanos, lleva por título Las buenas nuevas de Dios para el hombre. Las buenas nuevas de Dios para el hombre, hermano. Cuando hablamos de las buenas nuevas de Dios, probablemente el mayor problema sería para algunos entender qué es buenas nuevas. Y buenas nuevas, hermanos, de manera rápida, de manera sencilla, significa buenas noticias. Entonces, el tema de hoy que vamos a estar hablando, hermanos, quiere decir que Dios tiene buenas noticias para el hombre o para la humanidad en general. Si empezamos con buenas noticias, pudiéramos referirnos tal vez, hermanos, a una enfermedad curada. Eso sería una buena noticia, hermano. Una relación que se ha partido, hermano, y que se ha restaurado. Eso pudiera también ser una buena noticia. Un bebé que acaba de nacer, hermano, la madre embarazada y el padre esperando al bebé, y cuando le dicen el bebé ha nacido, hermano, pues eso también pudiera ser una buena noticia, hermano. No importa el medio o en la manera que se reciba la buena noticia, hermano, siempre va a ser, valga la redundancia, una buena noticia, hermano. Pero cuando decimos que Dios tiene buenas noticias para ti o para el hombre, no estoy diciendo que Dios tiene buenos consejos, ¿verdad? Y quiero hacer esta aclaración, hermanos, porque un buen consejo no es una buena noticia. Un buen consejo sería, por decir un ejemplo, hermanos, que yo les dijera que no se salieran de su presupuesto y que se mantuvieran en él para que no tuvieran problemas económicos. Eso sería un buen consejo, ¿verdad? Que cada mes, un ejemplo, pudieras, o cada semana pudieras ahorrar un poco del dinero que ganas, ¿verdad? Eso sería también un buen consejo. Pero eso no sería una buena noticia, hermanos. ¿Verdad? Las buenas noticias, hermanos, se reciben, pero cuando hablamos de lo que Dios tiene preparado para el hombre, hermano, o las buenas noticias que Dios tiene para el hombre, estamos hablando, hermanos, porque son un mensaje de salvación para la humanidad. El punto aquí, en esta buena noticia, hermanos, es que no todos reciben esta buena noticia. Si yo les dijera, hermano, miren, hemos abierto una cuenta del banco. En esa cuenta del banco hay, un ejemplo, $100,000. Y eso es tuyo. Simplemente tienes que firmar aquí. ¿Cuántos firmarían?
Ay, ni me digan que no firmarían, hermano. Firmaríamos todos. Porque ¿a quién le va a perjudicar $100,000 en una cuenta y ya están en el banco? Simplemente tienes que firmar para agarrar tu tarjeta y sacar el dinero si quieres. ¿Verdad? Pero porque es algo material. Porque es algo que a lo mejor tú puedes ver. Pero cuando hablamos que Dios tiene buenas noticias, hermano, y que tiene algo preparado para ti, aunque sea una buena noticia, no todos la quieren recibir. Les cuesta trabajo recibirla, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, hermano, que no es una buena noticia. Y eso, hermano, no es un buen consejo. Porque en realidad no estoy hablando de un consejo, estoy hablando de una buena noticia que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a ver desde dónde viene esa buena noticia o esa promesa y cómo es que se recibe esta buena noticia de parte de Dios para el hombre, hermanos. Ciertamente, cuando nosotros hablando como evangélicos o como cristianos, cuando nosotros predicamos la palabra, hermano, estamos diciendo o estamos dando buenas noticias, ¿verdad? Y quizá nosotros pensemos que cuando hablamos de buenas noticias, específicamente tendríamos que decir, no, pues todo empieza en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo apareció, ¿verdad? Y de allí empiezan las buenas nuevas de parte de Dios. Pues no, hermano, ¿verdad? La primera buena noticia, o más bien cuando se empezó a dar esta buena noticia, y el primer momento en que se dio esta noticia fue en el libro de Génesis. En el capítulo 3, ¿verdad? Es la primera vez que se hace mención a El Salvador. Entonces, esta promesa o esta buena noticia de parte de Dios es que viene un Salvador. Y dice Génesis 3:15, ¿verdad? Después de que Adán y Eva fallaron, Dios dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, esta promesa, hermanos, de redención, aunque probablemente nosotros pudiéramos decir, no, pues ahí no está hablando de un Salvador. Sí está hablando del Salvador. Simple y sencillamente que tenemos que ver, ¿verdad?, a quién se está refiriendo. Porque la simiente de la mujer herirá a la serpiente o a la simiente de la serpiente, ¿verdad? Pero esta serpiente herirá en el calcañar o en el tobillo a este Salvador, ¿verdad? Que nos da a entender que va a haber un derramamiento de sangre dentro de esta promesa que Dios tiene para el hombre, ¿verdad? En el libro de Isaías, en el capítulo 40, el Señor, hermano, dice que enviará un mensajero portador de buenas nuevas. Y vamos a leer, hermano, la porción. Vamos a leer dos porciones del libro de Isaías, ¿verdad? Dice Isaías 40:9. Dice, súbete sobre un monte alto. Y dice la escritura, espero que su Biblia diga igual, anunciadora de Sión. Dice así, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Verso 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, el Señor, hermano, fíjense lo que está diciendo aquí. Vimos en Génesis, ¿verdad? De que iba a haber, hermano, un Salvador, ¿verdad? En el capítulo 40 de Isaías, versículo 9, hermano, estamos viendo que Dios o el Señor enviará un mensajero, ¿verdad? Y dice la Escritura que Él anunciará, ¿verdad? O que traerá esas buenas nuevas. Por eso es que les digo, o el tema, hermano, cuando hablamos de las buenas nuevas de Dios para el hombre, es que Dios tiene un mensajero y este mensajero, hermano, es portador de buenas nuevas, ¿verdad? Y aquí en el verso 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y en el versículo 10, hermano, lo que está diciendo es que este portador y este mensajero es Dios mismo, hermanos, ¿verdad? Isaías 45, 21 y 22 dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta.
¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? O sea, lo que está diciendo aquí es que solamente Dios es el que está dando este anuncio y es el que lo está diciendo. Dice, y no hay más Dios que yo. Dios justo, y dice la palabra, hermanos, y salvador. O sea, este mensajero, hermano, que Dios tiene preparado, o sea, la buena noticia que trae Dios es el proveedor de un mensajero. Este mensajero, hermano, es anunciador de buenas nuevas, ¿verdad? Y estas buenas nuevas, hermano, son de salvación para la humanidad. Verso 21 de Isaías 45, lo vuelvo a leer, dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, dice, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Verso 22, mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, hermano, el mensaje de Dios o estas buenas noticias, ¿verdad? Por eso que les digo, hermano, que cuando uno presenta al Señor, a la gente, en realidad, si uno les dice, hermano, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Porque esto es una buena noticia. O aquí hay una cuenta del banco con tanta cantidad de dinero, solamente fírmala, hermano. La gente se va a lo material. Porque no le tiene cuidado, hermano, no tiene aprecio probablemente a lo que es en su vida espiritual. Porque no conoce, hermano, y no sabe lo que le puede pasar, ¿verdad? Pero entonces, cuando vemos esto, hermano, de que Dios tiene un mensajero que trae buenas noticias y que esas noticias son de Salvador, hermano, de salvación, perdón, y que es Dios mismo, ¿verdad? En Isaías 61, hermano, nos empieza quizá pudiéramos decirlo así como a descifrar, hermano, esta cuestión, porque cómo es que Dios va a enviar un mensajero y Él es mismo, ¿verdad? Pero en Isaías 61 ya nos deja ver que se está refiriendo a alguien más que lleva las características de Salvador y Dios. Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 y 2, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Ven? Y allí ya se está refiriendo a dos personas. Está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. O sea, no está cambiando el mensaje, hermanos. Quiero que tengamos en cuenta eso. No, hermanos, se está desviando de las buenas noticias Dios. Siempre es que hay buenas noticias, que Dios tiene un mensajero, que ese mensajero lleva buenas noticias, valga la redundancia, hermano, ¿verdad? Pero aquí en este específico capítulo 61 está refiriéndose de que este mensajero es otra persona, ¿verdad? Pero que lleva las características de Salvador y Dios. Leo nuevamente el verso primero. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2 dice, a proclamar el reino de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ya aquí en esta porción, ¿verdad? Estas buenas nuevas de parte de Dios, hermano, empiezan a tomar forma y empiezan a tomar cuerpo, hermano. Esto que era una buena noticia, que era una promesa quizá, hermanos, que habría de cumplirse en la persona de Jesucristo, hermano, hasta el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 18 al 21, hermano, es cuando se hace propio, o Jesucristo, mejor dicho, hace suyas estas palabras, hermano. Lucas capítulo 4, verso 18, dice, hermano, la porción que leímos de Isaías 61, 1 y 2, es la porción que va a leer el Señor, pero que las hace propias el Maestro. Dice Lucas 4, 18 en adelante, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos
A los oprimidos por el diablo, quiero hacer un énfasis allí, hermano. A los que están oprimidos, hermano, por el pecado también. Verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense, hermanos, lo que estos hermanos, judíos, líderes principales, hermanos, el ministro que recibió, hermano, el rollo del libro de Isaías entregado por el maestro, cuando él dijo, hermano, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros, lo que él estaba diciendo, hermano, que Dios mismo estaba allí presente, ellos no lo aceptaron. No lo reconocieron, hermano. No miraron a Jesucristo, hermano, como el ungido de Dios. Fíjense lo que dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, en otras palabras, los judíos, hermano, o los fariseos o los saduceos también, ellos sabían que la porción de Isaías 61, hermano, era una promesa que habría de cumplirse y que ellos estaban esperando el cumplimiento de esta promesa, hermano. Esta buena noticia de parte de Dios para el hombre, hermano, era de cumplirse en algún momento de la vida en la historia de Israel, y cuando llega, hermano, a cumplirse la promesa, hermano, no la reciben. Por eso es que, hermano, el mundo cuando les da una buena noticia, hermano, no la reciben porque se preocupan más, hermano, en su condición en la que están, que en lo que Dios verdaderamente quiere. Hermano, los oprimidos de corazón, hermano, los que están abatidos por el diablo, hermano, a dar libertad a los cautivos. Dios quería, hermano, que toda la gente viniera corriendo a Él. En el momento que Jesucristo dijo, hermano, esta promesa se ha cumplido, o esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros, era para que estos hombres vinieran rendidos a Dios. ¿Pero qué pasó? No lo hicieron. No creyeron. Las buenas nuevas de Isaías 61, hermano, y Lucas 4, dan a entender, hermano, que era a través de la muerte, de la resurrección, que se recibiría la salvación. Segunda de Corintios 6:2 dice, hermano, porque dice, Segunda de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, esto da a entender, hermano, que esta promesa de Dios vendría sobre la persona de Jesucristo, ¿verdad? Que era a través de derramamiento, de sangre y la sangre del Señor. Efesios 2:12 y 13 dice, en aquel tiempo estabais en Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Es a través de la sangre, hermano. Ven cómo estas buenas noticias de Dios vienen, no empiezan en el Nuevo Testamento, sino están en toda la Escritura, hermano. Si yo me hubiera puesto a sacar en cada momento, Dios está recordándole a Israel, esta promesa, estas buenas noticias que Él tiene para el hombre, hermano. Yo creo que aquí nos llevamos más del tiempo que tenemos que utilizar para el sermón de esta tarde, hermano. Pero lo que estamos viendo es que Dios está cumpliendo, que vendría este mensajero trayendo buenas noticias, que estas noticias serían de salvación, hermano, y que serían en la persona de Jesucristo a través del derramamiento de sangre, hermano. Segunda de Timoteo 1:9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿verdad? Y aquí, hermano, queda anulado en este versículo 9 toda, hermano, intervención humana, todo aquello que uno pueda decir, hermano, yo voy a justificarme, yo puedo salvarme, yo puedo dar por mí mismo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, fíjense bien, la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio. El evangelio son las buenas noticias que Dios tiene para el hombre. O sea, que Jesucristo se dio, hermano, para nuestra salvación. Tito 2:14, hermano, dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios se dio, Jesucristo se dio, hermano, para nuestra salvación. Y aunque, hermano, la promesa viene desde el Antiguo Testamento, lo vemos cumplido hasta el Nuevo Testamento. Pero aunque la promesa de Dios está efectiva, hermanos, y Dios ya dio y está, vamos, valga la redundancia, hermano, dada esta promesa, hermanos, la pregunta es, ¿cómo es que el hombre puede recibir estas buenas nuevas? Porque ya está allí, o sea, lo que Dios ha prometido está puesto en la mesa, hermano. Está listo. A simple vista, hermano, pudiéramos decir, pues ya está todo, ya no se necesita más. No, hay algo. ¿Cómo es que el hombre puede recibir estas buenas noticias? Porque así, a la simple puesta, hermano, no las toma. Las buenas noticias de Dios se reciben, hermano, en dos pasos que podemos, para poderlo entender, mejor dicho. Aunque estos dos pasos es un efecto seguido, yo lo separé en dos pasos para que lo podamos entender. Y estos pasos son, hermano, convencimiento de pecado, uno, y recibiendo a Jesucristo como único Salvador. Pudiéramos decir que la respuesta, hermano, a la negación de la gente a través mejor dicho, por no recibir a Jesucristo, hermano, es porque no hay una convicción de pecado. Si la gente no está convencida que necesita a Jesucristo como Salvador, hermano, por eso no lo acepta, por eso no lo recibe. Necesitan ser convencidos de pecado, tener convicción de pecado. Para ser convencidos de pecado, hermano, el único medio que utiliza Dios para este trabajo es el Espíritu Santo, que Él a su vez utiliza la palabra de Dios. Y fíjense, hermano, misteriosamente para nosotros, o sea, en el sentido porque no lo conocemos en el momento, misteriosamente para que produzca un efecto también inentendible en su momento, en el pecador. O sea, misteriosamente no entendemos cómo es que el Espíritu Santo utiliza la palabra inentendiblemente, hermano, porque no lo sabemos, porque todos, ¿verdad? En realidad, desde un principio, somos pecadores. Así el pecador puede recibir, hermano, esas buenas noticias de parte de Dios. O sea, utilizando el Espíritu Santo la palabra en el pecador, ¿verdad? Aunque él no lo entiende. San Juan 16 es la única manera que él puede recibir, hermano, estas buenas noticias de parte de Dios. Aunque ya están puestas sobre la mesa y ya sabemos que es a través de Jesucristo y que la promesa viene de Dios, ¿verdad? De un Salvador, de un mensajero que traería buenas nuevas y que este mensajero es Jesucristo y que a través de la sangre de Jesús, hermano, es la única manera que se puede recibir salvación. El hombre no va a poder recibir esta salvación o esta buena noticia, hermano, si no es convencido de pecado. San Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y verso 8 dice, pongan atención allí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, hermano, convence al hombre de la verdad de las Escrituras y de su condición perdida, hermano, sin esperanza y de morir sin Cristo. Es el Espíritu Santo a través de la palabra. Aunque aquí, hermano, ¿verdad? Como ya lo hemos visto y lo hemos estudiado a través de la doctrina, ¿verdad? Tiene que haber
llamamiento eficaz, tiene que ser una elección incondicional, ¿verdad? La gracia irresistible de parte de Dios, hermano, ¿verdad? El arrepentimiento en sus tres partes, ¿verdad? Que componen el verdadero arrepentimiento. Todo esto, o sea, no es, por eso que les digo que es, aunque son, como lo podemos ver como en pasos, ¿verdad? Pero en realidad es un efecto completo a la hora de que recibe la palabra de Dios. Pero la persona no es convencida, hermano, de pecado, si no es el Espíritu Santo que pone, como les dije, hermano, misteriosamente, utilizando la palabra, inentendible para el pecador, ¿verdad? Porque es un pecador y no entiende, ¿verdad? Para ser convencido de pecado. Esto es lo que la Biblia, lo que la Biblia llama convicción de pecado en San Juan 16:8. Esta convicción de pecado puede venir, hermano, en una profunda angustia, o puede venir acompañado con esta angustia del alma y desesperación, ¿verdad? De entender en la condición que se encuentra uno en Cristo. Cuando el hombre y la mujer, hermano, han sido convencidos de pecado, puede venir, hermano, una de dos: o un rendimiento absoluto de una vez, o una aflicción del alma, que porque no entiende la escritura, porque les digo que es inentendible, porque no entiende lo que está pasando, porque está siendo convencido de pecado, ¿verdad? El hombre necesita ser guiado allí entonces. En Hechos capítulo 2 vemos un caso de esto que le estoy diciendo, hermano. Porque el hombre, hermano, cuando ha sido convencido de pecado, puede entrar en una desesperación, ¿verdad? De saber que se encuentra sin Cristo y de no tener, hermano, la manera de poder decir cómo salgo yo de esta situación. Hechos 2:36 en adelante dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice la Escritura, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, hermano, cuando una persona ha sido convencida de pecado, cuando una persona, hermano, el Espíritu Santo ha trabajado por la palabra de Dios, hermano, y ha sido, hermano, convencido, valga la redundancia, de su condición, hermano, espiritual, que está, hermano, sin esperanza, que está en peligro, que se encuentra sin Dios y que si muere se puede perder en el infierno. Cuando esta persona está en esta situación, hermano, lo único que puede exclamar, hermano, es: ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Por qué, hermano? Porque ha sido convencido de pecado. Aquí, hermano, en este momento, cuando ya la persona ha sido convencida de pecado, tú le dices: ¿quieres recibir las buenas nuevas de Dios o quieres recibir esta cantidad de dinero que está en el banco? Fírmala aquí, hermano. Automáticamente, hermano, se va a ir a buscar de Dios, porque ya sabe en la condición que se encuentra, y el dinero en el banco, hermano, no lo va a sacar de allí. Entonces, hermano, lo primero, como les dije, hermano, es que el hombre tiene que ser convencido de pecado. La angustia, hermano, es sinónimo de convencimiento, que uno está perdido, que necesita ser salvo. El hombre y la mujer que han sido convencidos de pecado saben que no hay ni una sola esperanza, hermano, de salvarse por sus propios esfuerzos. En este momento se sabe que todo lo que creía religiosamente hablando, hermano, queda obsoleto, sin efecto, sin valor. En ese momento, hermano, la convicción de pecado solo puede inclinar a Dios para pedir perdón. Hermano, miren, cuando uno ya ha sido convencido de pecado, si uno pensaba, hermano, que cualquier santo que uno conocía, que todos los rezos habidos y por haber, hermano, nos podían ayudar, hermano, uno de eso se olvida. Absolutamente todo eso deja uno atrás, porque uno sabe, hermano, ahora en la condición que se encuentra sin Dios, y que lo único que uno puede hacer, hermano, es pedir a Dios el auxilio. Lucas capítulo 18, hermano, verso 13. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Porque el que está convencido, hermano, de que está apartado de Dios, hermano, sabe ahora, en este instante, que el único medio es Dios. Salmo 51, 1 al 5, hermano, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, porque he sido convencido de pecado. Estoy añadiendo aquí en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, porque hay un convencimiento de pecado. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, miren, voy a hacer un espacio aquí, porque lo necesito hacer. Los hombres y las mujeres de la farándula, hermano, cuentan sus matrimonios como logros y sus divorcios como victorias. Que el fulano se casó 3 veces y que se ha divorciado 3 veces también. Y va por la 4ª. Hermano, eso debería ser un motivo de vergüenza. Y vean lo que dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, hermano, el que ha sido convencido de pecado sabe, hermano, que lo que antes no miraba como pecado, es pecado. Y que lo que probablemente justificaba, hermano, es injustificable. ¿Por qué? Porque el pecado está delante de él. Verso 4 de Salmo 51. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, el que está convencido de pecado, hermano, no puede hacer otra cosa, hermano, más que pedirle a Dios que tenga piedad de él. Y aunque, hermano, ¿saben por qué sucede esto? Porque no conoce, hermanos, que Dios ya tiene un plan preparado, ya tiene la salvación, ya está listo todo. Simplemente que el hombre no puede recibirlo porque no ha sido convencido de pecado. El verso 1 de Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el hombre, hermano, no conoce que Dios tiene un plan preparado, ¿verdad? Y reconoce su condición de pecado, entonces la única o el único recurso, hermano, es voltear a Dios, mirarlo. El publicano decía, sé propicio a mi pecador. El salmista decía, hermano, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué? Porque hay una convicción de pecado. Cuando has sido convencido de pecado y has entendido que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, hermano, en ese instante, hermano, entra, si quieren verlo, como les dije, como la segunda parte o el segundo paso, hermano, que es reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando tú ya estás convencido, hermano, de que tú no puedes hacer nada, de que eres un pecador, hermano, y te dicen, Jesucristo es la solución, hermano, uno la va a tomar sin dudarlo, sin dudarlo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, hermano, no hay otro nombre. Y esto enlaza perfectamente con lo que decíamos de Isaías 61 y Lucas 4, hermano. Cuando el Señor dijo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, ¿verdad? Y me ha enviado. O sea, Dios tiene una promesa y esa promesa es de un Salvador. Y ese Salvador trae buenas noticias y esas noticias, hermanos, son de salvación, ¿verdad? Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene elegido a ese Salvador que trae buenas noticias, que es Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, hermano, hermana, no existe. Si te han dicho, hermano, que poniendo al fulano de cabeza, no es verdad, es mentira.
Que te vayas de rodillas hasta quién sabe dónde y cuando te empiecen a pelar las rodillas y te salga sangre, entonces no vas a recibir nada. Lo único que vas a recibir es las rodillas peladas. Cuando tú vienes a Jesucristo, hermano, convencido, o amigo o amiga, convencido de pecado, y le dices al Señor, perdóname, entonces las cosas cambian para ti. Sé propicio a mí que soy un pecador o que soy una pecadora. Entonces las cosas cambian para ti. Porque hay un convencimiento de pecado. Porque sabes que has deshonrado a Dios. Porque sabes que has faltado a Dios. Porque sabes que sin Dios no puedes hacer nada. Romanos 10:9 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero es que le decía, hermano, que el mensaje y el Salvador, hermano, o el mensaje que traía el Salvador era efectivo en su persona a través del derramamiento de su sangre. Romanos 10:9 y 10 dice, y aún el 11 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que hemos creído en Jesucristo, hermano, dice su palabra, no seremos avergonzados. ¿Por qué, hermano? Porque hemos creído en aquel que ha dado su vida por nosotros, hermano. Las buenas noticias de Dios, hermano, concluyen para el hombre, o concluyen, hermano, de parte de Dios para el hombre, en que Dios tiene este Salvador efectivo todavía, hermano. Efesios 1:3 en adelante, hermano, y con esto culminamos hoy. Esta es la culminación de las buenas noticias de parte de Dios para el hombre. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7 dice, en quien tenemos, fíjense, redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Yo no sé si pueden decir gloria a Dios, hermano, ¿verdad? El único medio, hermano, dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, es Jesucristo. Estas son las buenas nuevas de Dios para el hombre, hermanos, amigos. Yo no sé qué te hayan contado por allá, que si te pones colgando, que si te pones de cabeza, que si das... No, mira, la Escritura habla, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esa es la buena noticia de parte de Dios para los hombres. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos gracias, Señor, y muchas gracias, porque en algún momento de nuestra vida, Señor, sin ti, caminábamos y vivíamos, Padre, y perdón por la comparación, pero vivíamos como los animales, Señor, ignorándote, haciendo todo lo que hacíamos, creyendo en nuestra propia opinión que era correcto, viviendo a lo mejor pensando que lo que estábamos haciendo era lo correcto, Señor. Pero en el momento que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, Señor amado, hizo el efecto que para nosotros en ese momento era inentendible, Señor, y que fuimos convencidos de pecado, las cosas cambiaron, Dios. Venimos a ti, Padre, irremediablemente, Señor, pidiéndote misericordia y perdón. Vinimos a ti, Señor, envueltos en nuestra falsedad, en nuestra mentira, bañados del lodo y del pecado, Señor, de la suciedad del mundo, Señor amado. Y aún así, Padre, tú tuviste misericordia de nosotros. Las buenas nuevas, Señor, venían en todo
el Antiguo Testamento, Señor, y se cumplían en la persona de Jesucristo, Dios. Pero fue hasta que tu Espíritu Santo, Señor, trabajó en nosotros para convencernos de esa necesidad, que estábamos lejos de ti, sin Dios y sin esperanza, Señor. Pero hoy te estamos, Padre, agradecidos porque nuestras vidas hoy están seguras en ti. Pero eso no es de todos, Dios. La buena noticia todavía para el hombre, Señor, es que Jesucristo sigue otorgando el perdón. ¿Quieres tú venir a Él? ¿Quieres tú entregarle tu vida a Jesucristo? Reconociendo que eres un pecador. El Espíritu Santo te ha convencido de pecado. Te ha convencido de que estás apartado o apartada de Dios y que sin Él no puedes hacer nada. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres venir a Él? Cierra tus ojos ahí donde estás. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Estoy convencido, estoy convencida de que soy un pecador, una pecadora. Que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Que he caído, Señor amado, en lo más bajo del pecado probablemente. Y que solamente tú me puedes sacar de allí, Dios. Ayúdame, Señor. Reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Reconozco que no hay nada, no hay nadie, Señor, en quien yo pueda ser salvo. Y que solamente es a través de Jesucristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz, Padre, por mí. Hoy lo recibo como mi Señor y Salvador. Y sé que Él es el único mediador entre yo y tú, Señor. Perdóname, anota mi nombre en el libro de la vida y guíame a vivir una vida, Señor, que sea agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.